mentón, al igual que la nariz, es una estructura de la cara que está situada en la línea media, que es muy visible y que es muy importante porque desde épocas de antaño se relaciona la forma y el tamaño del mentón con algunos aspectos particulares de la personalidad del individuo. Es así como algunas personas inconscientemente, cuando ven una persona con un mentón pequeño o retrusivo, tienen una idea de que es débil, dubitativa, pasiva o tímida. Por el contrario, cuando hay un mentón proyectado, se tiene una idea de una persona viril, fuerte y convencida de sí mismo. Pues podemos verlo en algunas supuestamente publicaciones científicas, como el mentón es la característica que caracteriza a una persona como atractiva o no. Y puede llevarlos a hacer grandes cosas en la vida. Aquí vemos pues una de las parejas más populares que hay y consideradas de las más bellas, y uno de los rasgos en común que tienen es que ambos tienen un mentón bien definido, de adecuado tamaño. En las mujeres el mentón no se recomienda que sea tan grande y la idea es que sea de contornos más suaves y ángulos menos notorios. El objetivo de la técnica es lograr una adecuada proyección del Pogonion, mejorar el contorno estético de la cara. Puede esta técnica cambiar la altura facial y lograr que sea más apropiada y lograr una armonía entre todas estas estructuras: el labio, el pliegue labiomental, el área submental, el borde inferior mandibular y el ángulo cervicomental. La primera descripción que se realiza de la técnica fue en 1942 durante la Segunda Guerra Mundial, cuando Hofer realiza una disección en cadáver y realiza esta osteotomía de mentón, realizando pues todas las características que mencioné anteriormente. A partir de ahí, en la literatura inglesa en 1957 ya se describe, como vemos en la imagen, una técnica más detallada realizada por Trauner y Obegesser, y a partir de ahí pues las mayores personalidades de la cirugía plástica han tenido algo que ver con esta técnica y han realizado algún tipo de aporte, contribución o descripción, desde Converse, González Ulloa, Sir Anthony Wolfe, Scott Spear, McCarthy, Kawamoto. Y una de las publicaciones pues que más nos inspiró para realizar esta técnica, del Dr. Villegas, publicada en el 2005, donde realiza una descripción muy detallada de la técnica con una serie de más de 42 pacientes, expresando pues todas las bondades del procedimiento. Cuando no se hace esta técnica, pues obviamente hay otras alternativas, como los implantes aloplásticos, que son más sencillos de aplicar, pueden ser más económicos, pero tienen las complicaciones que todos conocemos de un implante: infección, extrusión, desplazamiento, movilidad, y una de las principales complicaciones de estos implantes es la reabsorción ósea que estos producen. Los injertos autólogos pues requerirían una área donante dentro del cuerpo y también tienen una vascularización impredecible y una tasa de reabsorción alta. Este es un caso que tuve hace muchos años, en la que llegó la paciente con un implante de mentón solicitando pues algún tipo de mejoría, y este es el tipo de reabsorción que uno puede observar después de retirar el implante, de casi 7 milímetros de excavación ósea. Otras alternativas descritas en la literatura son una mentoplastia deslizante descrita por el Dr. Viterbo, en el que utiliza más o menos el mismo principio de avanzar los tejidos submentales, cortando el mentalis y anclándolo al periósteo en una pestaña superior, pero pues el volumen que produce es simplemente a expensas de músculo y tejidos blandos. No hay ningún tipo de movilidad ósea ni cambios en otras estructuras. Pero cuando nos empezamos a familiarizar con esta técnica, obviamente tenemos que tener muy clara la anatomía de la zona. El piso de la boca, que está formado por esta musculatura, por el miloioideo, el vientre anterior del digástrico, anclados a esa parte posterior de la sínfisis mandibular, que es la que vamos a movilizar, y van a servirnos de reparo anatómico el agujero mentoniano. Es muy importante tener la guía de este agujero mentoniano, ya que el nervio mentoniano sale a ese nivel
pero hace una concavidad inferior antes de la emergencia, por lo cual los cortes deben ser mucho más bajos que el nivel del nervio. También es importante identificar los picos de protrusión de la cúspide de los incisivos, de los caninos, porque junto con el nervio mentoniano nos van a delimitar el límite del corte de la cirugía, como se los explicaré en la técnica. Una vez movido el segmento y cortado, pues ya la vascularización no va a estar a cargo del pedículo mentoniano, sino que este segmento mentoniano va a estar vascularizado por la arteria submental, rama de la facial, y por la arteria sublingual, rama de la lingual, rama de la carótida externa. Por eso es muy importante realizar disecciones mínimas que permitan que el periósteo a esos niveles quede adherido, al igual que la musculatura posterior. Como podemos ver aquí ya en un esquema un poco más claro, el nervio en algunos pacientes, en la mayoría según lo describen, hace una concavidad aquí, y si el corte es muy próximo al agujero mentoniano puede lesionarse todo el paquete. Antes de realizar el procedimiento, pues como en todos los casos, realizamos un análisis estético de acuerdo a las necesidades y las solicitudes del paciente. Pedimos siempre una radiografía panorámica, una anteroposterior y lateral de cráneo, no solamente para ese estudio, sino para descartar posibles complicaciones que, de no tener en cuenta, podrían ser catastróficas, como quistes odontogénicos, que son más frecuentes de lo normal, fracturas antiguas, tratamientos odontológicos con conductos mal posicionados, focos de osteomelitis, lesiones incluso hasta metastásicas puede encontrar uno ahí si no hace este estudio previo. Y cuando vamos a analizar en el plano sagital la forma que tiene el paciente del mentón, la forma más sencilla es con el método de González Ulloa, en el cual en una foto o en una cefalometría se traza el plano de Frankfurt, que es una línea que une el porion, que es el punto más alto del conducto auditivo externo, con el reborde infraorbitario, y a esa línea se le trata una perpendicular de que comprometa o cruce el nacio. En los hombres esta línea debe estar al nivel del hueso y en las mujeres unos milímetros más posterior. Hay múltiples estudios que se pueden realizar, pero pues en aras de la practicidad esta es una adecuada manera de estimar qué tanto se va a avanzar, y queda ya a criterio clínico del cirujano, en conjunto con las peticiones del paciente, decidir qué tanto se va a aumentar o se va a avanzar el mentón. Voy a hablar básicamente de osteotomía deslizante de mentón con fines estéticos, aunque como ustedes saben esta es una de las herramientas más usadas en malformaciones craneofaciales, microsomías, donde se pueden manejar muchas asimetrías mucho más complejas. Cuando vamos a realizar la cirugía es importante tener los materiales adecuados. Es algo muy simple, múltiples casas médicas en la ciudad prestan el servicio, traen las piezas de mano si no se tienen, y es importante tener una sierra oscilante, una sierra reciprocante, una pieza de mano para algunos refinamientos y un set, en el caso de nuestra técnica, con las placas de titanio y los tornillos. La intubación puede ser nasal o puede ser oral, si es nasal con tubo de ganso, y si es oral con un tubo anollado. No hay ningún problema en tener intubación oral, no dificulta demasiado la técnica. La anestesia pues usualmente general, aunque algunos autores como Kawamoto describen que pueden hacer este procedimiento en el consultorio con anestesia, con sedación, anestesia local, y que lo realizan en 15 minutos. Adecuada asepsia y antisepsia, una oclusión orofaríngea cantada al anestesiólogo, la marcación de la incisión, que debe ser a 5 milímetros del surco gingivo mucoso. No debe hacerse nunca en la profundidad del surco, primero porque hay mayor incidencia de dehiscencias, y fuera de eso se deposita ahí la comida y se infiltra pues con la técnica de rutina, que es bupivacaína con epinefrina, y también le adicionamos silocaína.
Aquí podemos ver, después de haber realizado la incisión, que se prolonga de canino a canino y se deja, una vez que se ha realizado la incisión, se va en un plano de 90 grados directo al hueso, se deja una pestaña del mentalis, que es sumamente importante para evitar incompetencias labiales, para facilitar el cierre de la herida y para proteger la placa de titanio. Y a partir de ahí se realiza una disección subperióstica donde se pueden observar adecuadamente las emergencias del paquete mentoniano. Debe disecarse ampliamente casi, pues hasta el ángulo, para poder realizar el corte con comodidad y adecuada visión. La osteotomía se inicia primero realizando una incisión en la línea media que marque el eje real del mentón para cuando esté movilizado no se pierda o no haya lateralizaciones. Con la misma sierra oscilante se puede realizar. Posteriormente esta sierra se cambia a 90 grados y se empieza a hacer el surco por el cual se va a introducir posteriormente la sierra reciprocante, pero muchas veces nos ayudamos y a veces es más fácil realizarlo con una pieza de mano. Estas sierras usualmente tienen menos potencia de lo que uno quisiera y la pieza de mano que tenemos aquí en la clínica es sumamente útil para realizar estos cortes de manera incluso más rápida. Lo importante, como en toda cirugía en la que se esté manipulando el hueso, es mantener una irrigación constante para evitar focos de osteomielitis y si la sierra es de rotación, tener mucho cuidado con los tejidos blandos que se pueden lastimar, se pueden producir erosiones labiales y hasta quemaduras. Es muy raro, pero hay que tener esos cuidados. Aquí podemos ver cómo el ángulo en el que hagamos la osteotomía determina la altura final del mentón y puede determinar algunas irregularidades que tienen que corregirse. Es así que hay que tener un concepto muy claro. Cuando el ángulo de corte es mayor al plano oclusal, el mentón va a ser más corto y el escalón va a ser mayor. En caso de que esto llegara a presentarse, pues puede ser necesario realizar algún tipo de remodelación, ya sea con la misma sierra o con una raspa. En las mujeres esto es muy notorio y molesto. En los hombres es más camuflable porque es una piel más gruesa y fuera de eso pues existe la barba que puede camuflarlo en algunos. Pero pues la idea es planear con una adecuada medición el plano en el que vamos a hacer la osteotomía, tomarse su tiempo. Este es un procedimiento que al principio uno se descompensa porque cree que no está avanzando en el hueso, pero hay que ir con mucha calma porque realmente es muy fácil lograr los cortes adecuados. Aquí podemos ver el procedimiento ya haciendo algunas camas para meter bien las sierras, la oscilante, la reciprocante. Podemos ver ahí la pestaña del mentalis, la exposición pues de todo el mentón, a cuántos milímetros realizamos la incisión, la separación. Pues es muy útil obviamente un ayudante en este tipo de procedimientos y siempre estar irrigando la sierra, que ayuda a pulir algunas irregularidades óseas en el punto de corte que se puedan presentar al final. Este es otro video en el que ya se observa al terminar el procedimiento. Revisamos hemostasia. Una vez que hemos terminado el procedimiento de movilización del mentón, hay que hacer una hemostasia rigurosa. Hay siempre una arteria en la parte media de la cortical posterior del mentón que tiende a producir un flujo incluso visible y hay que estar pendiente de ella para coagularla. También hay que coagular los tejidos blandos posteriores que vienen a ser el piso de la boca y que además es otra de las ventajas de este procedimiento, ya que al desplazar los tejidos blandos del piso de la boca, este procedimiento puede servir para mejorar el ronquido e incluso la apnea del sueño. Aquí podemos ver cómo ya una vez que está totalmente liberado el segmento, sangra a partir de la cortical, de la medular, perdón. Es muy importante en las fases finales de la liberación no hacer maniobras
desesperadas. No recomiendo el uso de osteótomos porque pueden producir trazos de fractura indeseados y además micro o macrotraumas a la articulación temporomandibular. Y además, pues usualmente el osteótomo cuando lo hemos usado es en el ángulo más posterior, donde pues ustedes saben hay un riesgo alto de una fractura de la rama, en cuyo caso tendríamos que usar más de una placa. La fijación depende pues de los gustos de cada persona. Particularmente utilizo las placas de titanio, pero en los primeros casos utilicé fijación con alambre. Es relativamente sencillo, pero pues da una fijación semirrígida, se toma más tiempo haciendo todos los orificios en las corticales, es menos fácil cuadrar qué tanta proyección se le va a dar al mentón, pero pues también tiene sus ventajas y es que es mucho más económica. Aquí vemos pues una radiografía de control donde persiste la fijación, aunque a pesar de haber realizado 3 casos con fijación semirrígida con alambre, no hubo problemas de mala unión o movilidad ósea. Realmente sí tienen una fijación adecuada. También se puede fijar con tornillos, con clavos o con placas reabsorbibles, como lo reporta este artículo con una serie de más de 50 pacientes en el que se hicieron estudios utilizando placas de titanio y placas reabsorbibles para ver qué grado de movilidad una vez que se reabsorbía la placa había, y según los reportes de los autores no hay absolutamente ningún cambio en la forma final del mentón una vez que se ha reabsorbido el material. Pero son sumamente costosas, también es más dispendiosa su colocación, requieren pues más tiempo. Y esta es la placa que utilizamos, esta es una de nuestras pacientes. Las placas tienen la ventaja de que tienen marcado la distancia específica que se va a aumentar. Las placas vienen creo que mínimo 4 milímetros hasta 12 milímetros. Y se pone de forma fácil, pues lo ideal es ponerla primero en el segmento inferior y posteriormente en el superior. Usualmente utilizamos tornillos de 5 milímetros en la parte superior para minimizar el riesgo de una posible complicación con las raíces dentales, y de acuerdo al tamaño del segmento que hayamos avanzado podemos poner tornillos de 7 o de 9 milímetros. Hacemos controles radiológicos, tratamos de hacerlo al año, pero pues estos pacientes se pierden o viajan, pero sí tenemos la mayoría controlados, y se observa una osificación adecuada entre los segmentos que fueron avanzados. Una vez realizada la fijación, la hemostasia, realizamos el cierre muscular con puntos en U a nivel del músculo, con Vicryl 4.0, una sutura continua en mucosa. Al paciente solamente le dejamos micropor externamente, le damos recomendaciones de colocación de hielo protegido los 3 primeros días, una dieta blanda, sin lácteos, pues eso es a criterio del manejo de heridas en boca, y le damos recomendación de estarse lubricando los labios porque tienden a cuartearse mucho después de la cirugía y todos los procedimientos orales que han tenido tracción labial. Aquí pues vemos algunos casos en los que los combinamos con algún otro procedimiento. En este caso una rinoplastia y el deslizamiento y la bichectomía. Produce, de acuerdo al avance, que uno haga unos cambios sutiles o unos cambios ya muchísimo más notables, y pues si el avance no es mucho, a veces cambios imperceptibles, pero pues obviamente eso no es lo que quiere el paciente. La mayoría de los pacientes que nos consultan por esto preguntan primero por la nariz, después por la papada, y cuando realmente se evalúa qué es lo que más les beneficiaría a ellos, pues el mentón es realmente la principal opción. Este paciente le realizamos un avance de 10 milímetros, pero realmente el avance es mayor porque ese segmento está a 10 milímetros a partir de la cortical anterior, pero el mentón realmente estaba mucho más retruido de lo que uno piensa, o sea que estos avances tienden a ser 2, 3 y hasta 4 milímetros más que la placa, que el número de la placa. Aquí podemos ver pues cómo mejora el contorno mandibular, la papada, le da una mayor estabilidad y fortaleza a la cara, y parece que se hubiera operado muchas cosas más cuando solamente fue una osteotomía de mentón.
Otra de las características que mejora esta cirugía es esa incompetencia labial que se produce al no tener un mentón adecuado que soporte el orbicularis oris, y el paciente, para no estar todo el día con la boca abierta, tiende a hacer una contracción sostenida del labio que lo va hipertrofiando y abombando. Esta cirugía, al darle un adecuado soporte a estos tejidos blandos, mejora ese abultamiento labial, lo relaja, lo hace ver mucho más natural, y obviamente pues mejora el contorno mandibular, la papada, el ángulo labiomental. Algunos pacientes, aún sin requerirlo, solicitan sin necesitarlo realmente, solicitan el procedimiento solo para verse con un mentón más proyectado, más fuertes, más seguros y más agresivos, y obviamente pues mejorar en algo el ángulo cervicomandibular, cervicofacial. Esta paciente, que es una de las radiografías que les mostré inicialmente, se le hizo su osteotomía de mentón y produce un cambio importante desde el inicio de sus procesos quirúrgicos. Este es un caso que operamos con el doctor Mera, el que tenía también un implante desplazado que quería retirarse. Obviamente lo que le iba a quedar de hueso era mínimo y le hicimos el procedimiento sobre un hueso que ya tenía reabsorción ósea. El avance que se le hizo fue moderado, pues por requerimientos de la paciente, pero ya los tejidos que tiene ahí son sus tejidos, son tejidos sanos, es un hueso estable y literalmente ya tiene la mandíbula, el mentón más grande. Estos eran uno de los casos iniciales, cuando a veces sobrecorregíamos y fijábamos con los alambres. Finalmente tenemos una experiencia de 20 pacientes, 8 han sido hombres, 12 mujeres. Los 3 primeros casos los realizamos con alambre, la fijación, y a partir de ahí todos los hemos realizado con fijación de titanio. 7 procedimientos fueron solamente osteotomías y otros 13 procedimientos se les combinaron rinoplastia, ritidoplastia, bichectomía, lipoestructura facial. En todos los pacientes se logró mejoría del ángulo cervicofacial, del reborde mandibular, relajación del labio inferior, disminución de adiposis submental y un afinamiento facial. Pero como todo procedimiento tiene sus complicaciones, las típicas reportadas pues en la literatura, pero en nuestro caso específico tuvimos un hematoma que tuvo que ser llevado nuevamente a quirófano, realizar una hemostasia exhaustiva, liberar la placa, y como ya había producido algo de desplazamiento de los tejidos del piso de la boca, tuvimos que dejarlo intubado toda la noche para prevenir complicaciones. Infección, no hemos tenido ningún paciente infectado, ni en tejidos blandos ni a nivel óseo, pero durante el primer año sí hemos notado que se produce algo de fibrosis que a veces en el 40% de los pacientes los ha puesto ansiosos, que ha cedido la mayoría de las veces con masaje, con radiofrecuencia, con ultrasonido, y en algunos casos hemos aplicado esteroide, lo cual recomiendo que se haga con mucho cuidado, porque uno de esos pacientes actualmente me ha presentado una depresión en el surco que voy a tener que revisar. Disestesia, al primer año todos los pacientes tienen algún grado de disestesia por la manipulación del nervio mentoniano, pero usualmente se resuelve al año, año y medio. Sinquinesias, que son arruguitas que se producen en todos estos músculos que se han seccionado, también son frecuentes al principio, y si el paciente es muy ansioso se maneja muy bien con algo de toxina botulínica. Asimetría, puede existir algo de asimetría, ya fuera previa o por algunos cambios en la fijación. No hemos tenido hasta ahora ningún caso de osteomelitis ni de malas uniones. Como lo dice la introducción del artículo del Dr. Villegas, el Dr. Anthony Wolf dice que esta es una operación que todos los cirujanos plásticos deberían estar en capacidad de realizar, y el Dr. Spear, aunque es más especializado en mama, dice que ningún otro procedimiento facial produce tanto cambio con tan mínimo riesgo. Gracias.